Bienvenidos, en este vídeo voy a hablar sobre trabajos en los que vendría bien tener algunos rasgos de personas que son psicópatas. Este vídeo está inspirado porque hace poco hice el test de psicópatas, pues ahí lo tenéis por mi canal si lo queréis ver, y realmente, como muchas veces he pensado que muchas veces ciertas personas que parece que no encajan bien con la sociedad, lo único que hay que hacer es buscarle el puesto adecuado y cosas así, entonces este vídeo en el fondo no está tan centrado en que son trabajos para psicópatas, que también puede ser, sino también porque son trabajos en los que por las cosas que pasan, por las cosas que se pueden llegar a ver y por cosas que suelen pasar en estos trabajos, pues personas a lo mejor que tienen ciertos rasgos de psicopatía podrían afrontarlos mucho mejor, ya que son trabajos en los que al fin y al cabo las personas pueden verse expuestas a tener que tomar ciertas decisiones para las cuales muchas veces tienen que apagar su empatía para poder ser profesionales y poder cumplir con su labor, llegando a parecer incluso actos de crueldad, pero simplemente son profesiones que existen en el mundo, muchas de ellas hacen falta, entonces siempre se va a necesitar a gente que pueda hacer ese tipo de labores. Entonces realmente con este vídeo no estoy diciendo que todas las personas que tengan estas profesiones son psicópatas, sino que simplemente personas que por un lado tienen esos rasgos de psicopatía, viendo un poco por encima los síntomas, no penséis aquí que soy un experto ni mollas así, pueden afrontar mejor este tipo de labores, o por otro lado personas que no tienen estos rasgos de psicopatía, al verse expuestos a estas situaciones, pues al final acaban normalizando ese tipo de situaciones o acaban, digamos, endureciéndose, apagando un poco esa conciencia o algo así para poder cumplir su trabajo y para poder mantenerse estable, porque es un mecanismo de defensa mental. Antes de empezar, decir que si bien este vídeo está inspirado en el de psicopatías, pues este me ha inspirado a hacer dos vídeos más que voy a grabar ahora mismo y que voy a publicar casi a la vez, que uno es de trabajos para mentirosos y otro es de trabajos para pervertidos. Lo voy a publicar a la vez porque es una subsección del canal que está súper infradesarrollada, entonces necesito darle caña, entonces esta inyección de 3 vídeos le va a venir bien para que no se quede descolgada, que es la sección de listados, tops y mollas así. Y bueno, vamos a empezar. Voy a numerarlos, pero realmente da un poco igual porque el orden es totalmente aleatorio. Este vídeo simplemente para exponer unas cuantas ideas, pasar un poco de rato y poco, pues no es un vídeo serio ni nada por el estilo. Número 1. Trabajo de matarife. ¿Y qué es un matarife? Realmente aquí como matarife he puesto las personas que tienen que sacrificar animales para que nos lo podamos comer. ¿Qué esa vendría a ser? La vertiente principal, pero realmente tú ves las burradas que hay por ahí y muchos procedimientos que hay para matar a estos animales y realmente es que ves absolutas salvajadas y al fin y al cabo estas personas que están expuestas a eso o se desensibilizan, lo normalizan o realmente pueden acabar muy tocados de manera mental, como no se endurezcan mentalmente. Por decir, no solo por ejemplo sacrificar a los animalitos, que yo por ejemplo recuerdo cuando era niño que en mi pueblo hicieron matanza y mi padre me cuenta que yo de niño con cualquier 6-7 años decía, venga, yo quiero ir a ver cómo matan al marrano, yo quiero ver la matanza y todo eso, y que luego volví a casa llorando, desconsolado, es una vez, pero ¿qué ha pasado aquí? Quería ver cómo estaba la matanza, cómo hacía la matanza de cerdo y luego totalmente desconsolado y horrorizado por lo que vi. Y luego también en otra matanza que hicieron en el pueblo en otra ocasión, pues directamente se escuchaba cómo el cerdo gritaba cuando lo estaban matando y cosas así, y realmente son sensaciones que dejan muy mal cuerpo, y realmente creo que son sensaciones que puede tener la mayoría de las personas. Entonces, como veis, al final, a lo mejor personas que matan el primer cerdo o algo así, pues piensan eso que os estoy diciendo, pero cuando ya llevas a lo mejor 200, pues es rollo como la canción esta de Homer Simpson, tirando muelles por el retrete, de tipo de cojo un muelle, lo tiro por el retrete, pues al final acaban haciendo cosas así, pero sacrificando animales. Y esto también puede ser tanto con esta parte de los cerdos, como por ejemplo el típico abuelo de pueblo matando gallinas para hacerse el caldo de pollo, que podría haber anécdotas de nietos queriendo ver cómo matar las gallinas y luego ven como con frialdad total, a lo mejor llegan y hacen ¡ras!, les cortan el cuello, las ponen para abajo para desangrarlas y cosas así, y al final esto acaba endureciendo. Y aquí quiero decir otras profesiones que realmente no son tan simples como eso que estoy diciendo, que es por ejemplo matarlos de manera directa, sino algunas salvajadas que sí existen en esto de la industria cárnica, de los huevos y cosas así. Por un lado, al parecer, hay una profesión que es filtrar los pollos, que si son pollos machos o son pollos hembras. Y al final parece que los pollos nada más nacer, pues los pollos machos los meten como en cajas y todas esas cajas como que los matan y cosas así. Entonces supongo que cuando pasan 200.000 millones de pollos por tus manos y te tienes que filtrar, pues al principio estarás con pobrecito, pero al final a lo mejor si llevas 2 años con ese trabajo, pues haces pam, lo mecanizas y ya está. Y la otra salvajada que he llegado a ver, que esto ya son en industrias cárnicas de vacas y cosas así, creo que era en Estados Unidos, que directamente como que las ponían en un pasillo y con una palanca, como que ese aparato, en vez de matar a las vacas, como matar a los cerdos, pues decir, en la matanza normal, que no, que eso sea una trampilla y como que hace y lo descuartiza y cosas así. Entonces yo supongo que cuando se está trabajando en esos entornos, pues esas cosas crueles, al principio yo creo que podía dar incluso pesadillas y cosas muy chungas, pero luego cuando ves 200.000 vacas pasar por ahí, pues al final supongo que la gente se acabará acostumbrando. Pasemos al siguiente, número 2.
verdugo o sicario, que el sicario sería la profesión ilegal, por decirlo de alguna manera, y la legal vendría a ser un verdugo, que vendría a ser muy similar a lo que acabo de decir con los animales, pero ya pasado a seres humanos. Y esto vendría a ser en países que tengan pena de muerte. Entonces al final supongo que será igual. A ver, a no ser que sea una persona que tiene mucho odio por una persona, pero realmente si tú tienes de profesión verdugo, no vas a odiar a todas las personas a las que vas a ejecutar, básicamente porque no las puedes conocer a todas. Y supongo que variará mucho del tipo de ejecución que sea. Por ejemplo, antes tenían las ejecuciones estas de sillas eléctricas, antes que si las guillotinas, luego que estaban antes de los que estaban que si con el hacha, los que ahorcan. Entonces al final verdugo puede ser una mano ejecutante, pero también personas que pueden tener cargo de conciencia son los que llevan a los presos a que sean ejecutados. Entonces esas personas también creo que se podrían llegar a endurecer mucho, aunque no sean los verdugos como tal, porque son los que los llevan para allá, al matadero, por decirlo de alguna manera. Luego por otro lado están los que pueden colocarlo todo, tipo de que si tienes una soga, pues que te ponen la soga al cuello y luego al final quien tira de la palanca y es el que te llega a ejecutar, o si lo hacen varios a la vez y ya está, que serían cómplices, pero al fin y al cabo vienen a ser verdugos como tal. Y aquí una de las cosas que yo creo que podría ser más duras es estas personas, si luego tienen cargo de conciencia, si se llega a descubrir que una persona que han llegado a ejecutar era una persona inocente, que eso es una situación súper chunga. Y realmente si se llegan a ver estas situaciones o estas personas actúan con frialdad y apagan esa empatía y esas sensaciones digamos negativas, ese remordimiento, o los puede destruir directamente, porque pueden pensar que han asesinado a una persona que era totalmente inocente, y eso claro, ese cargo de conciencia al final lo puedes llevar encima. Y lo de sicarios, porque obviamente son personas que se dedican al asesinato, y aquí quiero decir una cosa al respecto, que si bien este vídeo es de profesiones legales, quiero decir una cosa con los sicarios y también un poco con los verdugos. Yo he escuchado alguna historia de sicarios, que al parecer los sicarios cuando hacen su primera muerte suelen tener un impacto mental muy grande, y muchas veces parece ser que lo que hacen es que se van con brujas o movidas así para que les haga una movida extraña y que les quite el fantasma, que les quite el muerto de encima, porque es como que ese primer muerto que tiene como que los sigue a todas partes. ¿Y qué es lo que parece que luego pasa? Pues que cuando ya llevas a 10 encima, pues al final como que te vuelves inmune a ese tipo de sensaciones y acaban como normalizando o saben lidiar con esos fantasmas internos, por decirlo de alguna manera, y cosas así. Y realmente esta parte de sicario da también mucho que pensar de personas que a lo mejor han cometido un asesinato en su vida y que realmente aunque no los digan y no los pillen, pues o se vuelven súper duros y apagan ese remordimiento y cosas así, o los va a autodestruir totalmente. Pues cuando a lo mejor tenemos esos casos de gente que al final por ese remordimiento que tiene pues acaba confesando tarde o temprano, o se lo cuenta a otras personas y cosas así, para liberar esas sensaciones, esa ansiedad que tiene. Y bueno, pasamos a la profesión número 3, que viene a ser un bloque de varias, pero que tienen algo en común, que vienen a ser los jueces y los inspectores, que vienen a ser personas que su profesión trata de evaluar una situación y tomar unas medidas acordes a lo que han tenido que evaluar. Y claro, aquí vemos por ejemplo que a lo mejor un juez, si a lo mejor tiene 5 o 10 juicios cada día y en todos los juicios la gente les está lloriqueando porque los va a meter a la cárcel y van a sufrir mucho, pues yo creo que cuando ya llevan a lo mejor 2 años en la profesión, pues es una de bueno, tú lloras lo que quieras, pero que mi trabajo es jugar lo que has hecho y castigarte. Y supongo que muchos se acabarán endureciendo mucho y cosas así. Y aquí vuelvo un poco también a lo de los verdugos, porque ese cargo de conciencia de los jueces, porque ¿a cuántas personas puede juzgar un juez al año? Imaginaos que a 100 personas, pues algún inocente se le habrá colado, o alguna pena que haya hecho de manera desproporcionada. Entonces, claro, al final, por estas cosas de la profesión, como todas las personas somos humanos y los jueces también, pues pueden cometer errores, y claro, ese remordimiento de conciencia pues también los podría consumir, y claro, ahí es cuando se apagan como una defensa mental y podrían tomar estas actitudes psicopáticas. Y lo mismo va por los inspectores, que simplemente un inspector, a diferencia de un juez, que es el que dice que algo se tiene que ejecutar, es el que puede hacer que se niegue una ayuda. Imaginaos un inspector de una aseguradora que su trabajo básicamente es que la aseguradora no pague más de lo que debe, y que a lo mejor vea una familia desconsolada, desbordada, y que tenga que decir constantemente, no, mira, yo sé que estás en una situación muy delicada, pero yo tengo que cumplir mi trabajo, que es representar a mi aseguradora, y este caso, por mucho que estés en una situación mala, mi aseguradora no la cubre, no te puedo ayudar. Y claro, dependiendo de los seguros que se tenga, imaginaos, seguros de personas que se estén muriendo porque tienen que hacerle trasplantes de riñones, como lo de la película John Q, del niño que tenían que trasplantarle un corazón y que las aseguradoras no hacían nada porque no tenía cobertura, pues cosas así. O yo que sé, personas que acaban en la calle porque se les ha quemado la casa y las aseguradoras no se los cubre, personas que quedan a lo mejor lisiadas por accidentes de coche y las aseguradoras a lo mejor no se los cubre. Y claro, son situaciones realmente súper graves en las que si llegas a empatizar de manera profunda, como vas a ver 20 casos de estos cada día, pues al final o te endureces o la propia profesión te acaba consumiendo. Pasemos al número 4, ejecutivos, que viene a ser la parte legal, y luego la ilegal vendrían a ser
mafiosos, que vendrían a ser ejecutivos de los entornos más oscuros, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué pasa con los ejecutivos? Por un lado, los legales, muchas veces por el bien de una compañía, entonces tienen que tomar decisiones que pueden perjudicar mucho a otras personas, como un despido, y que esas personas se queden en paro y que no tengan para comer, no tengan para vivir y cosas así. Pero realmente el trabajo de un ejecutivo, si bien hay empresas que pueden tener políticas de responsabilidad social corporativa, pues al final, si una empresa tiene que verse obligada a despedir a media plantilla para sobrevivir, porque si no va a cerrar, pues el ejecutivo tiene que decidir echar a esas personas, tiene que elegir a qué personas va a echar, y en muchas ocasiones habrá personas con muchas necesidades y que lo va a pasar realmente mal, pero esta persona realmente tiene que hacer su trabajo. Entonces realmente aquí me da mucho que pensar de lo típico, que se dice que los jefes son unos cabrones y cosas así, pero luego, por ejemplo, actúas en otro entorno que no es el laboral con estas personas, y son personas que son totalmente normales, que son incluso encantadoras, que tratan muy bien a la gente, solo que a lo mejor se ponen su atuendo de jefe, su atuendo de psicópata, por decirlo de alguna manera, para poder hacer su trabajo, porque si no, no va a poder hacerlo de manera correcta. Y aquí, conectando con la parte de mafiosos, pues lo mismo, pero llevando incluso aspectos de tipo militar, por decirlo de alguna manera, aspectos más chungos, y aquí no es solo despedir, sino que algunos mafiosos, supongo que por las mismas cosas de mantener la estructura o mantenerse a sí mismo en un buen posicionamiento, pues a lo mejor les toca mandar a ejecutar y mandar a hacer cosas realmente muy chungas. Y bueno, pasemos a la profesión número 5, fuerzas especiales, que vendrían a ser nuestros superhéroes, los superhéroes reales, o sea, lo que vienen a ser que si los SWAT, que vendrían a ser por ejemplo en España los GEOS, y básicamente estas personas que tienen que hacer, pues que si pasa algo muy complicado, pues ellos son los que tienen que actuar, y tienen que actuar bajo muchísima presión, pueden encontrarse situaciones realmente súper complicadas, pueden tener que estar obligados a disparar con mucha frialdad para poder cumplir su trabajo. Entonces realmente, como veis, no solo estamos juntando una profesión en la que la posibilidad de que puedas hacer cosas muy delicadas es muy alta, porque realmente cuando pasa algo chungo ellos son los que van, y por otro lado también que no solo necesitas ese rasgo psicopático de tener que actuar de manera, digamos, más instantánea, necesitas mucha frialdad para poder actuar de manera súper rápida, básicamente porque si tú llevas un equipo de fuerzas especiales de 5 personas, todos son una piña, todos tienen que protegerse entre todos, y si por ejemplo aparece un caco con una ametralladora por un lado y uno de ellos duda, pues puede morir el equipo entero. Entonces tienen que actuar con mucha frialdad por el bien de todos, porque si no ellos mismos pueden morir. Y de aquí pasamos a la número 6, militares, pero no todo tipo de militares, sino que militares en guerra. Porque obviamente hay muchos tipos de militares, hay militares que muchas veces parecen más un tipo de policía, que tienen funciones parecidas a las de unos guardias, y no realmente a los de frente de batalla. Yo en este aspecto me refiero a los que van al frente y a los que tienen que disparar y a los que les toca ensuciarse las manos. ¿Por qué? Porque yo mirando esto del tema de las psicopatías, en algunos foros, muchas personas que sacaban puntuaciones muy altas eran personas militares. Yo, por ejemplo, me ponía que tenía una puntuación alta con 11 puntos o algo así, pero no sé si hice ese test hace mucho tiempo, no recuerdo bien, pero creo que había algunos militares que decían que sacaban 38 puntos, y eso que a mí que con 11 me ponía que era una puntuación alta, pues estas personas sacaban 38, 35 puntos, básicamente porque han estado a lo mejor en el frente o en zonas de guerra donde se ven cosas muy chungas y les han llegado a disparar y a lo mejor les ha tocado disparar. Y claro, esto puede ser parecido a lo que ya dije con los sicarios, que realmente las primeras veces pues te puede desgastar, pero al final, como es un instinto de supervivencia, porque no puedes estar cagado de miedo en un frente de batalla, porque no solo estás peligrando tú, sino que, como he dicho en el caso de las fuerzas especiales, están peligrando todos los que estás a tu alrededor, pues al final a lo mejor te pones esa barrera para poder hacer tu trabajo. También aquí hay que tener mucho en cuenta, y esto me recuerda mucho a las personas del rollo de la guerra de Vietnam, todos los problemas mentales que tienen de estrés postraumático y cosas así, porque acaban que sí con adicciones, acaban sin poder dormir, acaban con la vida realmente muy destrozada por haber estado en esos entornos. Entonces quizás las personas con rasgos más psicopáticos, después de haber hecho su trabajo en los frentes de guerra, por decirlo de alguna manera, pues a lo mejor luego después pueden vivir, digamos, más tranquilos en sus vidas normales. Y las consecuencias sería esto que os estoy diciendo, que consuma a las personas. Y ya pasamos a la profesión número 7, que vienen a ser los médicos, los sanitarios de emergencias y las personas que trabajan en cuidados paliativos. Cuidados paliativos son las personas que cuidan a personas terminales. Más aún si a lo mejor están en grupos con niños que están en estado terminal y cosas así. Y como podéis ver, estas personas están expuestas a verse en situaciones de vida o muerte en las que pueden llegar a ver morir a muchísimas personas. Por ejemplo, un cirujano, si está expuesto a cirugías de riesgo, pues al final, tarde o temprano, a alguno le puede caer. Tipo de, a lo mejor, que tenga que hacer intervenciones, que ha habido un accidente de tráfico, y muchas veces no podrás hacer nada por esas personas, no las vas a poder salvar a todas. Y lo mismo va para los sanitarios de emergencias, que encima habrá que sumarles, porque digamos que al cirujano de los médicos estos les llega ya el paciente medio muerto, pero a lo mejor los sanitarios de emergencias van a ver al medio muerto, pero también puede ver al muerto y a los que están alrededor, que están a lo mejor espachurrados. Imaginaos ahí un accidente de tráfico de 5 personas familiares con niños, que haya un choque frontal y solo sobrevive uno y tú tienes que ver
lo que hay ahí en el percal, un montón de sangre, a lo mejor niños muertos y movidas así, pues, ¿qué quieres que te diga? No todo el mundo tiene el estómago para ver ese tipo de situaciones y al final o te endureces o ese tipo de visiones te van a consumir totalmente. También aquí con los cuidados paliativos, pues si son personas que están terminales, pues vas a ver morir a muchísima gente. En este último caso, quizás no es tanto que no empatices con esas personas que van a morir, sino que simplemente lo que puedes desarrollar es perder esa intensidad de importancia de la muerte que puede llegar a tener las otras personas. Y digamos que podría normalizar mucho la muerte. De hecho, parece que es normal cuando se está estudiando medicina que cuando empiezan a practicar con cadáveres, que las primeras veces el impacto es así como wow, que da muchísimo impacto estar con los cadáveres, pero que luego los alumnos con el tiempo acaban que se haciendo bromas cuando están con los cadáveres, acaban incluso bromeando con los cadáveres, acaban comiendo al lado de los cadáveres y lo toman con total normalidad. También otras cosas que he escuchado por ahí que pueden llegar a pasar a las personas que están en este ámbito sanitario es que las que a lo mejor no pueden sobrellevar esto pues tiran de alcoholismo, aprovechando que tienen medicinas pues a lo mejor pueden tirar por ahí, por lo que como veis o te endureces o a lo mejor te toca dejar esta profesión o a lo mejor acabas como estos que estoy diciendo que intentan compensar con esas drogas, con ese alcohol o con lo que sea para poder seguir adelante con su trabajo porque, seamos claros, las personas, por ejemplo, de emergencias, a saber lo que han llegado a ver. Quizás la cosa más espeluznante que tú hayas visto en internet, estas personas las pueden estar viendo casi a diario, porque básicamente, ¿cuántos accidentes de tráfico suele haber al año? Si no sé si suelen morir más de 1000 personas al año en accidentes de tráfico. Aquí quizás también se podría incluir a los guardias civiles que están en carretera y les toca ver todo este percal muchas veces. Pasamos a la número 8. Veterinarios. Muy similar a lo que ya dije por un lado de los médicos y también habría que combinar un poco con lo que ya dije de los matarifes, porque en muchas ocasiones a los propios veterinarios les toca sacrificar a los animales porque no los pueden salvar. Entonces supongo que mucho las primeras veces es mucho impacto, es algo muy duro cuando algún animalito se te va, pero al final si tienes que trabajar 40 años en esta profesión, pues con tantos que se te pueden ir, pues llega un momento en el que supongo que las personas desconectan y no les afecta tanto esto. No estoy muy seguro, no me acuerdo muy bien, pero no sé si había un estudio o algo así que decía que las personas que están en veterinaria están más expuestas a tener cosas como depresiones y cosas así. Pasamos al puesto número 9, bomberos, que bomberos vendría a ser muy similar a lo que ya dije de las emergencias y también a lo de las fuerzas especiales, vendría a ser una combinación de los dos, solo que en este caso como ellos pueden estar en el fregado, que tienen que llegar a rescatar a gente de situaciones muy complicadas porque tienen que ir al rescate, pues supongo que como en todo habrá ocasiones en las que no puedan hacer nada, en el que a lo mejor yo qué sé, si hay un incendio pues la persona muera incinerada y la escuchen cómo se está muriendo, movidas así, o que vea cómo se le ahoga a una persona porque no llega a tiempo, en el que a lo mejor no pueda salvar a todas. Un ejemplo aquí, que igual no tiene que ver tanto con los bomberos, sino que esta función la harían más bien los buzos de la Guardia Civil. El caso este de los niños, no sé si fue en Tailandia, que se metieron en una cueva y que no podían salir porque se inundó, que tenían que llevarle bombonas de oxígeno porque se les iba a acabar el aire y fue una movida enorme y uno de los buzos murió. Pues esos son el tipo de situaciones que las fuerzas especiales, bomberos y este tipo de personas puede verse expuesto, y eso a nivel mental pues obviamente te tiene que curtir, porque por un lado, como en las fuerzas especiales no hay tiempo a dudar, tú tienes que actuar para poder salvar a estas personas, por decirlo de alguna manera, y por otro lado, esa carga psicológica tan grande pues también la tienen que llegar a asumir. Si bien es cierto que no todos los lugares del mundo son tan peligrosos y no a todo el mundo le toca ese tipo de catástrofes, pero por el tipo de profesión que tienen, como son las personas que tienen que acudir cuando pasan ese tipo de cosas, pues están expuestos a esas cosas. Es como por decir, cuando hay terremotos muy grandes y se destruyen ciudades enteras y que a lo mejor la gente está sepultada por todas partes y no sabes dónde están los escombros o escucha gritos y no saben dónde están, pues ese agobio, esa ansiedad, pues estos profesionales tendrán que lidiar con ello porque básicamente es su profesión. Ellos son los que se encargan de sacar a esas personas de ahí. Y ahora pasamos a la número 10, forenses. Y también en la parte de forenses, las personas de la morgue, que esto vendría a ser una combinación entre lo que ya dije de las personas de emergencias y los médicos, y un poco también de lo que ya dije de los médicos, normalizando tener cadáveres al lado. Y supongo que al final, si te pasan, yo que sé, en tu trabajo 200 cadáveres al año en donde estás, pues al final no les prestas tanta atención y vas paseando a lo mejor por el sitio en el que estás con total normalidad, y cuando entran a lo mejor cadáveres por la puerta, si bien puedes llegar a ver personas que están rotas porque ha muerto su familiar, ellos pueden llegar a decir, pues bueno, uno más. A lo mejor mantienen las formas para obviamente no ofender a sus clientes, pero quizás por dentro están pensando, bueno, es cosa del negocio, ¿qué se le va a hacer? Y aquí igual también se debería añadir un poco a los sepultureros, que en general es gente que trabaja con la muerte, son funciones que al final alguien tiene que acabar haciendo. También
también los que incineran y cosas así, pues al final alguien se tiene que encargar de hacer eso, hay que hacer algo con los cadáveres, por decirlo de alguna manera, y todos nos vamos a morir algún día. Profesión número 12, desahucios, cobradores y peritos en general. Aunque lo de perito también aquí es un poco similar a lo que ya dije de los inspectores, entonces en este apartado vendrían a ser cobradores en general, cobradores de deudas. ¿Y qué va a pasar con estas personas? Pues es como las aseguradoras, te puedes encontrar a gente que tú las tienes que echar porque tu trabajo es echarlas de sus casas o tienes que quitarles cosas que son importantes para ellas, pero realmente es que es tu trabajo y claro, a nivel mental, tener que echar a gente de sus casas para que viva en las calles, pues hay el remordimiento. Si uno tiene la empatía activada, pues puede ser tremendo y puede hacer que estas personas vivan muy mal. Y aquí pasamos ya al último, que vendría a ser espías, agentes dobles, gente de inteligencia en general, o sea, de inteligencia me refiero a agencias de inteligencia, los espías infiltrados, que vienen a ser los topos y cosas así. Realmente estas profesiones, ¿os imagináis la tensión emocional que tienes que tener para poder hacer esta profesión? Porque muchas veces para poder infiltrarse bien y hacer este tipo de trabajos tienes que crear lazos que parezcan reales o incluso lazos reales con las personas de ese entorno para no levantar sospechas y poder hacer tu trabajo de espionaje. Entonces imaginaos que estáis en una situación de espionaje, que estáis, yo que sé, infiltrados en una red de narcotráfico y movidas así, que tú creas lazos emocionales con las personas que están allí en esa organización e incluso, yo que sé, que llegas a compartir cama y que formes incluso una pareja y cosas por el estilo y que realmente luego los tengas que traicionar, los tengas que ejecutar porque es tu trabajo entregarlos a la justicia, por decirlo de alguna manera. O no necesita por qué ser algo legal, topos puede haber incluso de organizaciones delictivas que se metan topos en otras diferentes, se entiende la idea perfectamente. Dejamos aquí el vídeo, da mucho que pensar, ¿no creéis? Sobre todo a lo mejor personas que a lo mejor estáis planteando tener este tipo de profesiones, a lo mejor os acabo de joder un poco la ilusión y os he dado que pensar. Eso también es muy positivo. Es muy bueno que penséis en estas contingencias de estas profesiones, no sea que te dediques a lo mejor de 5 a 10 o imagínate, para ser un juez. ¿Cuántos años tienes que invertir para ser un juez? Porque es tener la carrera, tener oposición, tirarte 10 años para hacer una profesión y que luego esa profesión tú la llegues a hacer y tengas que o desarrollar estos rasgos psicopáticos, por decirlo de alguna manera, para poder vivir mejor a nivel mental, tengas que abandonarla en el peor de los casos o que al final te acabe consumiendo y que tengas una calidad de vida horrible, porque no sabes afrontar a nivel emocional este tipo de profesiones. Entonces quizás por eso este tipo de profesiones pueden ser muy buenas para personas que son psicópatas, que es a lo que voy con el principio del vídeo, que a lo mejor personas que por sus características mentales están demonizadas a nivel social o cosas así, al final, como veis, los trabajos que hay aquí, muchos son imprescindibles, son realmente importantes en la sociedad, pues es simplemente encuentren su lugar en la sociedad y este estado mental que muchas veces se dice que es totalmente negativo, pues aquí sacarle provecho y que sea un beneficio para el bien común, por decirlo de alguna manera. Esto viene a ser todo. Queda el vídeo de los mentirosos y los pervertidos, que lo voy a grabar ahora mismo. Un saludo, hasta otra.